Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? En esta ocasión traigo un pantalón de vestir en una tela stretch. Este pantalón lo voy a hacer en talla 9, pero también te voy a decir cómo darle las medidas para que lo personalices a tu talla. Este pantalón viene en una tela stretch, viene disminuido para que a la hora que te lo pongas dé el tamaño que tú necesitas. También te voy a enseñar cómo calcular el índice de estiramiento, si es el 10, el 20 o el 30%. Es un pantalón muy sencillo con su pretina, bolsa fingida. Lleva dos pinzas atrás, que también te voy a enseñar cómo hacer las pinzas sin abrirlas, sin pivotear, sin nada. Con un proceso muy sencillo para que no se te complique. Y también te voy a enseñar la graduación por si lo quieres hacer en diferentes tallas, ya cualquiera de las dos modalidades, si lo quieres hacer para ti o lo quieres hacer en talla. Recuerda que solamente te digo cómo hacer el patrón. La costura, ya hay muchísimos canales de costura con los cuales puedes apoyarte. Recuerda que yo no tengo la verdad absoluta, tú también tienes que poner un poco de tu experiencia para que entre los dos nos salga muy bien este patrón. Ten confianza en tu experiencia. Si tú ves raro algo, es porque la mente tiene memoria fotográfica. Entonces, cuando ves algo raro, significa que hay algo que está raro. Entonces, si tú lo quieres modificar, modifícalo, no te preocupes, ten confianza en tus instintos, ten confianza en tu experiencia. Recuerda que no pasa de que compres más tela o que compres más papel, pero la experiencia te la vas a llevar y eso es algo que no tiene precio. Bueno, comenzamos. Una de las cosas que podemos hacer para calcular el porcentaje de estiramiento que tiene la tela es tomar hacia lo ancho, hacia el lado donde estira, 10 centímetros, hacer la marca. Por ejemplo, aquí ya tengo 10 centímetros y comenzarlo a estirar. Bien estirado me da hasta 14, pero lógicamente no lo voy a estirar todo. Le dejo de estirar tantito para que me dé 13. Un estiramiento no tan grande ni tan pequeño, sino algo normal, me da 13. Entonces son 3 centímetros más. Cada centímetro es un 1%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya sabemos que el índice de estiramiento es del 3%. En el caso de este pantalón tengo un contorno de cintura de 81 centímetros. Menos el 3%, igual me da una cantidad de 78.57. Quiere decir que a la contorno cintura igual al contorno cadera, quitándole el 3%, me da en el contorno cintura me da 78.5, pero más vale que sobre a que falte, entonces lo dejamos de 79 para que estire 3 centímetros más. Tenemos 103 de cadera, le restamos el 3%, igual lo vamos a dejar de 99.91 centímetros para contemplar el estiramiento de esta tela. Es una de las maneras en las que podemos hacer esto de calcular el porcentaje de estiramiento. Hay otras maneras que ya se las iré mostrando más adelante. También en este pantalón, si observamos la pretina, no trae entretela, trae un elástico adentro. Entonces a mí se me hace muy buena idea para que cuando tengamos este tipo de telas stretch se lo pongamos en la pretina para no meterle entretela, porque se rompe la entretela y quedan aquí burbujitas que se ven muy feas a la hora de ponérselo. Entonces este es un buen tip para que lo tomes en cuenta, que a la hora de poner tus pretinas en pantalones stretch le metas un elástico de 4 centímetros de ancho para que nos quede muy bonito este pantalón. Bueno, comenzamos haciendo una línea de tamaño indefinido que va a ser el hilo de nuestro pantalón. Yo uní dos papeles bond, dos pliegos de papel bond para que nos saliera bien porque es un poco largo. Hacemos una línea escuadrada aquí en la parte de abajo de tamaño indefinido. De esta línea hacia arriba vamos a hacer una marca a 88 centímetros. Estas medidas son de tallas industriales. También te voy a dar ahorita las medidas para que lo hagas personalizado. Aquí hacemos otra escuadra. Ahora, esta es la línea número 1. De la línea número 1 hacia abajo
hacemos una marca a 16 centímetros y otra a 22.5. Escuadramos. Y escuadramos la otra también. De la línea número, esta es la 2, esta es la 3. De la línea número 3 hacia abajo, vamos a hacer una línea a 32 centímetros. Y escuadramos. Ahora, esta línea es la de cintura. Esta es cadera. Esta es tiro. Esta línea, la número 4, es la de rodilla. Y esta es la del contorno del tobillo. De la línea número 1 hacia abajo vas a hacer una marca a 8 centímetros. Y hacia arriba vas a hacer una marca a 12 centímetros. Tú le vas a dar un cuarto de tu contorno cintura. Vas a dar la mitad hacia acá y la mitad hacia acá del cuarto del contorno cintura. Ahora, en la línea 2, que es la de cadera, vamos a hacer una marca hacia arriba a 13 centímetros y otra marca hacia abajo a 11 centímetros. Tú aquí vas a poner un cuarto de tu contorno cintura. En la línea número 3 vas a darle 15 centímetros. Y hacia arriba le vas a dar 13 centímetros. En la línea de tiro le vas a dar las mismas medidas de tu contorno de cadera a la línea de tiro. Y aquí le vas a aumentar 4 centímetros más a tu línea de cadera para hacer el tiro. Ahora, recuerda que yo la estoy haciendo en talla 9. Las medidas que te estoy dando son para la talla 9 o 32 o la talla mediana. Si tú la estás personalizando, le tienes que aumentar 1 centímetro para las costuras. Yo ya le estoy dando las costuras para la talla 9, la talla mediana o la talla 32 ya tiene costuras. Aquí le vas a dar un contorno rodilla. Yo le voy a poner 9 centímetros hacia arriba y 9 centímetros hacia abajo. Aquí le vas a dar la mitad de tu contorno rodilla. Aquí le vas a dar también la mitad de tu contorno de tobillo. Yo en este caso voy a darle 7 centímetros hacia arriba y 7 centímetros hacia abajo. Recuerda que esta para la talla 9 está hecha en tela stretch. Tiene que tener un cierto estiramiento la tela para que te quede bien. Te va a quedar muy bien. Comenzamos a unir estas dos líneas primero. Y aquí en la línea número 3, de este punto que marcamos hacia arriba, le vas a dar 3 centímetros y escuadras hacia arriba. En esta línea que le vamos a poner la línea A, le vas a dar 3 centímetros, así, haces una marca. Y entonces con nuestra regla vamos a hacer el tiro. De esta manera. Este es el delantero, estamos haciendo primeramente el delantero. Ahora, con nuestra misma regla vamos a unir estos dos puntos, la línea de tiro con la línea de rodilla, así. Y bajamos hasta la línea de tobillo, así. Con esta misma regla, tratando de hacer una curva, vamos a unir estos 3 puntos, de la 1, la 2 y la 3, así. Ahora, con nuestra misma regla vamos a unir el 3 con el 4, de esta manera. Así. Aquí si tú ves queda un pequeño pico. Vamos a suavizarlo con la misma regla. Porque estos picos si se los dejamos en la costura sí se nota. Ahora, con nuestra regla unimos el punto número 4 con el punto número 5. Así.
y ya tenemos nuestro delantero. Aquí le vamos a dar 2.5 centímetros para el dobladillo, de esta manera. Ya tenemos nuestro delantero. Ahora lo recortamos. Y lo pasamos a cartón. Ahora, para hacer nuestro trasero, vamos a hacer una línea de tamaño indefinido que va a ser nuestro hilo. Ahora, en la parte de aquí abajo, hacemos una escuadra. Y de nuestra línea hacia arriba le vamos a dar una medida de 94 centímetros. Escuadramos esta que va a ser la línea número 1. Y de la línea número 1 hacia abajo vamos a hacer una marca a 23 centímetros y otra a 29.5. Vamos a hacer otra marca a 60.5 y escuadramos las tres líneas. Igual, esta es la línea de cintura, esta es la de cadera, esta es la de tiro, rodilla y tobillo. Esta es la línea número 2, 3, 4 y la 5. Ahora, de la línea número 1 hacia acá, tú vas a hacer una marca a 18 centímetros. En la línea número 2 vas a hacer una marca a 17 centímetros. En la línea número 3 vas a hacer una marca hacia arriba a 16 centímetros, 16.5 centímetros. En la línea de rodilla vas a hacer una marca a 11.5 centímetros. Y en la de tobillo vas a hacer una marca a 7.5. Ahora, recuerda que en la de cintura le vas a meter un cuarto de tu medida de cintura. Para mi talla 9 yo le voy a dar hacia abajo solamente 3.5 centímetros. En la línea número 2, que es la de cadera, le vas a dar tú un cuarto de cadera. Yo le voy a dar 13 centímetros. En la línea de tiro le vas a dar las mismas medidas de cadera acá abajo y esta aquí, pero aquí le vas a aumentar 7 centímetros para el tiro. Hacia abajo yo le voy a dar 11 centímetros, pero aquí vas a poner la mitad de tu contorno y aquí la mitad de tu contorno de tobillo. Yo le voy a dar 7.5 centímetros. Recuerda que yo lo estoy haciendo en talla 9. En la línea número 3 de este punto que hicimos hacia arriba le vamos a dar 6 centímetros. En esta marca que hicimos vamos a escuadrar hacia arriba y vamos a hacer una marca a 4 centímetros. Y vamos a hacer el tiro. Así. Vamos a unir estas haciendo el tiro. Y unimos estas dos, así. Ahora, con nuestra regla curva unimos la línea de tiro con la de rodilla. Y la de rodilla con la de tobillo. Ahora, en la parte de arriba, con la misma regla curva, vamos a unir las tres medidas de esta manera. Así. Ahora, recuerda, volteamos nuestra regla y unimos esta parte. Aquí nos queda un pico, recuerda que solamente la vamos a suavizar con la regla. Y aquí le vamos a unir. Así. Le vamos a dar 2.5 centímetros de dobladillo.
y recortamos. Pero bueno, ya habiendo dado estas medidas, si tú le quieres hacer una pinza, lo único que tienes que hacer es aumentar 1 centímetro hacia acá y otro centímetro de este lado para que quede nuestra pinza. Eso es todo, no tienes que pivotear, no tienes que hacer absolutamente nada, solamente darle 1 centímetro a cada lado de nuestra pinza. Si tú quieres hacerla más ancha la pinza, la puedes hacer más ancha, la puedes hacer de 1,5 centímetros o 2 centímetros, eso ya depende de ti. Algunas personas dicen que entre más grande sea la pinza, más cavidad para la cadera le da, entonces ya es decisión tuya. Para hacer la pinza vas a hacer una marca a la mitad de tu cuarto de contorno de cadera. En este caso yo la pongo aquí, hago una escuadra y le doy la profundidad a la pinza, que en este caso le voy a poner 10 centímetros. A mí me gusta de 10 centímetros, tú la puedes hacer más chica o más grande. Y le damos la abertura de la pinza, 1 centímetro de este lado y otro centímetro para este lado. Ahora, recortamos. Es muy importante que casemos las piezas. Aquí nos faltó quitarle un pedazo que es de esta manera. Vamos a casar la entrepierna así. Aquí nos quedó bien. Tú para darle el largo del pantalón vas a tomar la entrepierna y le vas a dar el largo deseado. A partir de la medida que le tomes a la persona, la vas a tomar de la entrepierna para darle el largo deseado. Este es un largo, yo le di un largo estándar. Recuerda que son largos estándar los que yo hago. Recuerda nuevamente, si tú lo hiciste personalizado, le tienes que aumentar 1 centímetro a todo para las costuras. Esta es en talla 9, talla 32 o talla mediana. Ya tiene las costuras. Esto es para una tela stretch. Entonces ahora, de este lado, igual, casamos y vamos a marcar. Nos llega hasta aquí y recortamos. Así. Nuevamente, unimos la pinza. Y alineamos. Y recortamos. Y nuevamente ya tenemos aquí nuestra pinza. ¿Qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta las braguetas para el cierre, nos hace falta hacerle la bolsa fingida y nos hace falta la pretina. Para hacerle la bolsa, le vas a dar tú aquí una medida de 10 centímetros. Esta es la entrada de la bolsa, tú la puedes hacer a tu gusto. Le estoy haciendo del tamaño que a mí me gusta. Ahora, aquí mismo le hacemos una marca a 6 centímetros. Y vamos a hacer otra marca acá arriba a 7.5. Aquí la vamos a escuadrar de esta manera. Y sobre esta línea vamos a hacerle una marca a 6 centímetros. Ahora, con nuestra regla vamos a hacer la entrada de la bolsa. Así. Volteamos la regla y unimos. Y ya está. Ya tenemos nuestra entrada de la bolsa. Ahora, la recortamos. Guardas este papel, no lo vayas a tirar porque es muy importante para hacerle la tapa. En otro papel marcas esa pieza. Así. Y le vas a dar 2 centímetros aquí para la costura. 2 centímetros. Y recortamos.
y esta parte va aquí. Es la tapa de nuestra bolsa. Bueno, ya tenemos la tapa, ya tenemos el delantero. Ahora vamos a hacer la pretina. Le vamos a dar el contorno cintura, o en este caso yo le voy a dar 76 centímetros, que ese es el contorno de mi cintura en la talla 9, talla mediana o talla 32. En este caso yo voy a tomar el mismo papel para no desperdiciar. Ya lo pasé a cartón, entonces voy a utilizar este mismo papel. Le vamos a hacer una línea. De 76 centímetros. Hasta aquí. Escuadramos y le damos el ancho deseado. Yo lo voy a hacer de 12 centímetros de ancho porque quiero que la pretina me quede de 5 centímetros ya puesta en el pantalón. Pero nuevamente te repito, tú la puedes hacer del ancho que tú desees. 12 centímetros. Disculpen si se ve un poco sucio el papel, pero es que estoy reciclando para cuidar el planeta. Estoy utilizando los papeles que se tiran a la basura. Estoy utilizando nuevamente los papeles. Bueno, aquí le vamos a dar 1 centímetro, que es nuestra costura. Yo aquí ya no le doy costura porque ya la tiene. Ahora, aquí en esta marca, aquí donde llegan los 76 centímetros, le voy a dar 3.5 centímetros más, que es el cruce de la bragueta. 3.5 centímetros. El cruce de la bragueta u ojalera para el cierre. Ya está. Ahora le doy 1 centímetro más de costura, recorto y ya está mi pretina. Ahora vamos a hacer las ojaleras o braguetas para el cierre. Le dimos el cruce de 3.5 centímetros. Es una bragueta doble y una sencilla. Entonces quiere decir que la doble le vamos a dar 7 centímetros más 2 de costura. Que en este caso sería un ancho total de 9 centímetros. Y la otra la vamos a hacer de 4.5 centímetros. Recuerda que la hojalera la hace 5 centímetros más grande que el cierre. Esto quiere decir que si metes un cierre de 10 centímetros, la vas a hacer de 15. Si metes un cierre de 15, lo vas a hacer de 20. Si metes un cierre de 5 centímetros, lo haces de 10. Yo voy a meter un cierre de 10 centímetros, entonces le doy 15 centímetros de ancho. El hilo de las braguetas u hojaleras va así. Este es. Entonces, bueno, ya tenemos las hojaleras, ya tenemos la pretina, ya tenemos delantero y espalda y la tapa de la bolsa. Bueno, ahora vamos a pasar a la graduación. Hacemos una línea que va a ser nuestro hilo de donde van a salir todas las medidas para esta graduación. Como vamos a hacer la talla grande y extra grande, la vamos a hacer a 2 pulgadas para que nos quede amplia. Porque ya la grande, extra grande y doble extra grande pues son personas un poco más robustas y necesitamos darle un poquito más de amplitud. Tanto la espalda como el delantero se gradúan igual, así que solamente voy a graduar una pieza. Si tienes algunos moldes que no tengan hilo de pantalón, mira, es muy fácil sacar el hilo. Solamente doblas y alineas entre la rodilla y el tobillo, alineas y jalas hacia arriba y ya tienes tu hilo, ya tienes marcado tu hilo. Esta línea de en medio es nuestro hilo. Y a partir de ahí vamos a dar los movimientos de graduación. Hacemos una escuadra aquí, esta es la línea 0 y esta es la línea 0. Ahora, como va a ser a 2 pulgadas, va a bajar 1/4 de pulgada o 7 milímetros. Y va a abrir hacia un lado 1/4 de pulgada o 7 milímetros. Así, hacia allá y hacia acá. De esta parte vamos a dar igual la misma medida, 1/4 o 7 milímetros. Así. Ahora,
Ponemos nuestra pieza en las líneas 0 y marcamos aquí arriba. La entrada de la bolsa no se mueve, esa la vamos a dejar del mismo tamaño. Tiene un buen tamaño, pero si tú la quieres mover, pues también la puedes mover. Eso es a tu elección. Abrimos hacia un lado y marcamos la entrada del pantalón. Así. Bajamos un cuarto y marcamos ya la pierna. Ahora, igual volvemos a la línea 0 y abrimos un cuarto y marcamos esta parte. El tiro no lo movemos hasta que bajemos el cuarto. Ahora sí, marcamos el tiro y hacia abajo. Y ya tenemos nuestra talla grande. Ahora, para hacer la disminución es exactamente lo mismo, pero al sentido contrario. Esta pieza, que es la tapa de la bolsa, esa no se mueve, la dejamos exactamente igual. Para hacerle nuestro hilo, acomodamos la pieza en el molde y con la regla hacemos una línea escuadrando junto con el hilo del pantalón y este va a ser el hilo de nuestra tapa. Esto es todo hasta el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este video. Ya somos 95,000, necesitamos 5,000 más para llegar a los 100,000. Recuerda que tú me ayudas muchísimo cada que compartes este video en tus redes sociales. También me ayudas muchísimo cuando lo compartes con tus amigos o amigas que tengan interés por el patronaje o en la industria del vestido. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y por favor, traten de ser felices.